Hola, hola, ¿cómo están? Siempre deseando que se encuentren en armonía y equilibrio. Bienvenidos a un nuevo programa de Por afuera y por adentro de la Escuela Alteridad. Soy Atahualpa Oviedo Freire y hoy me encuentro con unos amigos de origen chileno que están en Alemania. Ellos son Sebastián Boye y Francisca Gallegos. Es una pareja que ya vive un buen tiempo en Alemania y va a ser interesante escucharles, sentirles de cuál es su experiencia en este país, en Alemania, de cómo les ha tratado, de cuáles son sus percepciones, en definitiva, todo lo que podamos establecer y nos puedan dar una idea, un panorama desde la visión de un chileno en Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisca? Bien, gracias. Aquí ya es bien tarde, las 10 de la noche, con harto frío y harta oscuridad, pero aquí alumbrando el corazón. Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, también bien. Tengo una adaptación fuerte eh, tanto a los ritmos y también al trabajo largo, la jornada larga, ¿no? De 6 de la mañana hasta ahora y a veces más tarde también, pero, pero estoy bien, me había preparado. Gracias. ¿Y por qué tienen jornadas tan largas? ¿Qué les obliga o les presiona o por qué? Yo diría un poco nuestras propias inquietudes, porque tenemos muchos intereses, entonces además de nuestro trabajo cotidiano y de familia, Hacemos muchas cosas. hacemos muchas cosas eh, que nos alimentan nuestros intereses más allá del trabajo, del ritmo cotidiano, ¿no? De mantener solamente una familia. Estamos involucrados en varias asociaciones y una de ellas en Chile, donde tratamos de participar de un proceso educativo. Otra es una organización latinoamericana acá, con que estamos todas las semanas haciendo actividades de difusión latinoamericana. Y así, entonces, estamos todo el tiempo generando y produciendo conocimiento, actividades. Bueno, Y siempre han sido así, es decir, desde antes que estaban en Chile, ¿tenían ese ritmo o es que han cogido el ritmo europeo y especialmente el alemán, que ellos están siempre trabajando y trabajando? no, yo creo que siempre hemos sido así. O sea, yo en Chile era activista y eso me mantenía. Cuando uno es activista, está siempre en ese hacer, ¿no? La vida, nuestra vida no está separada de lo que queremos, de lo que hacemos. Nuestra vida es todo eso. Entonces estamos siempre como entregados a esa labor. Eso es lo que nos nutre también. En- Y entonces, ¿qué cambios experimentaron cuando llegaron por primera vez? ¿Qué vivían en Chile y qué cambios sucedieron al inicio? Alemania no ha sido fácil. Eh, las resistencias culturales propias de las culturas se sienten muy fuertes. Es una cultura con mucha, o sea, hay mucha multiculturalidad, pero no hay interculturalidad, ¿no? Hay, nosotros vivimos en una zona donde el 40% de la población es extranjera. Es mucho, ¿no? Pero no hay necesariamente esa integración. Entonces, nosotros recién estamos pudiendo
intervenir en la cultura con lo que nosotros traemos, pero al principio eso fue muy duro, ¿no? También nosotros en Chile teníamos una dinámica espiritual que era mucho más fuerte, y aquí esa posibilidad no es tan dada, no es tan abierta, ¿no? Parecíamos locos en el fondo haciendo nuestras ceremonias, y entonces uno empieza como a esconderse. Eso fue al Bueno, principio. a propósito de esto de interculturalidad y multiculturalidad, ¿quiénes son los que más quieren compartir? Es decir, ¿de qué origen son los que están más dispuestos a hacer amistad, a conllevarse? ¿Y cuáles son los más resistentes, los que casi no quieren compartir, que se mantienen digamos, un poco aislados, que no quieren tener mayor contacto, relación con otros grupos, y peor si son de otros países y de otros colores? Mm. Yo diría que los más abiertos son los latinos, son los que generan espacios de intercambio, ya sea por el típico espacio de la salsa, donde la gente va a aprender a bailar, pero también porque hay muchos latinos que tratan de generar espacios de discusión, eso es bien claro. Eh, y las mujeres de distintas culturas también generan espacios interesantes acá. Yo participé de un proyecto con mujeres kurdas, en el cual también había mujeres turcas, eh, mujeres alemanas. En general, el alemán, los que han viajado son bastante abiertos a compartir esa multiculturalidad, eh, pero es difícil. Por ejemplo, nosotros estamos en un pueblo donde llevamos aquí ya 4 años y nadie nos saluda. No, Y la mayoría son alemanes, o digamos, decían que son un 40% extranjeros. en este pueblo la mayoría son alemanes. Hay muchos extranjeros, pero no necesariamente por ser extranjeros tienen una cultura intercultural, ¿no? También ellos una cultura de integración, también ellos se repliegan mucho sobre sí mismos, ¿no? Especialmente de qué origen, asiáticos o los mismos europeos. ¿Quiénes son los que más se aíslan? Sebastián, tal vez si nos... Yo diría que o sea, mi percepción a veces no es la misma que de Francisca, porque yo tengo una historia más larga con Alemania, entonces a veces percibo también algunas cosas de un modo diferente. Por ejemplo, yo no diría que per se los alemanes son cerrados, y coincido con Francisca en que tienen claramente aquellos que viajan, y son muchos los que viajan, son más abiertos también al diálogo intercultural, y, pero, pero son un pueblo muy anclado o sea, en las necesidades materiales, y necesitan mucha seguridad también en las relaciones. Entonces, no se abren de cualquier manera. Cuando uno los conoce, pueden ser las personas más, con un corazón muy grande, pero pero bueno, por lo tanto no sabría decir quiénes son los más cerrados, porque al final de cuentas es el proceso de integración. Yo siento que no es lo que se ha hecho correctamente aquí, porque también hay gente de muchas culturas, pero que se adapta muy bien acá a eso de vivir cada uno para sí, y, y tampoco, y se detiene el diálogo. Se detiene el diálogo de cada uno en sus casas. Cuando la gente está aquí en sus casas, está todo bien, normal y todo tranquilo. El tema es
que nosotros estamos acostumbrados muy a vivir, a compartir, qué sé yo, estar afuera en la calle y que la gente llegue e integrarlos al tiro, ¿no? Esa forma de diálogo no existe, que incluso son muy reacios a aceptarlo. Bien interesante esto que está pasando cuando dices que a pesar de que son pareja, tienen diferentes percepciones. Y justamente eso es lo que nos interesa de este programa y ver cómo cada cual capta, intercambia, interacciona siempre desde sus particularidades, desde sus vivencias, desde sus formas, desde sus experiencias, ¿no? Eso es importante. En este sentido, Sebastián, ¿estás de acuerdo con lo que decía Francisca, que las mujeres, no importa de qué origen, son más abiertas que los hombres? De todos modos, pero eso también obedece a un tema también propio de género, ¿no? Yo siento que la mujer en sí misma es mucho más integradora por su naturaleza, está en lo femenino, la integración. Y eso se nota aquí en todas partes. Entonces, la mujer también acá vive su grado de opresión, ¿no? O sea, por mucho que digamos que es una sociedad abierta y que hay equidad, todos esos temas están en construcción aquí también, ¿no? En un distinto nivel de lo que lo conocemos nosotros de América Latina, pero también están en construcción, y así conocemos muchas mujeres separadas, alemanas también, ¿no? Que de repente quedan ahí, ¿no? En el camino porque no lograron encontrar una integración también. Al final es integración la palabra clave, creo yo, con sus parejas, a un punto en sentir que cada uno tiene un espacio dentro del otro, un espacio, pero en el sentido de la fuerza masculina y femenina integrada, ¿no? Como para entender que uno puede contener al otro y respetarlo también. Esas son cosas. En definitiva, estás hablando de que es también una sociedad patriarcal, machista. La pregunta sería, ¿quién son más machistas, los alemanes o los chilenos? Somos una sociedad patriarcal de todos modos, o sea, de eso no se escapa Alemania en ningún caso. En el fondo, si tuviese que hablar así del caso chileno, inmediatamente se me activa un pensamiento que también va acompañado de mucho dolor, porque yo sé que somos una sociedad muy machista, pero también somos una sociedad que con mucho dolor por todos lados, tanto hombres como mujeres, y ha tenido muchas menos oportunidades de trabajar en esos dolores, y por lo tanto seguimos haciéndonos daños por lados que en el fondo yo quisiera que no fuesen. Pero cuando miro acá, la sociedad alemana también está dañada, el masculino también está dañado, y hace daño porque está dañado, ¿no? Entonces yo siento que el problema de la sociedad patriarcal es un problema mundial. No veo ni un solo país que esté libre de eso. ¿Y qué piensas, Francisca? ¿Estás de acuerdo? Normalmente se dice que los latinos son más machistas. ¿Será así? ¿Qué puedes decir con relación a los hombres alemanes? A ver, yo veo harto patriarcalismo acá en el sentido, en cosas muy claras. Por ejemplo, las mujeres asumen el apellido del marido cuando se casan y después cuando se separan lo siguen manteniendo. O sea, pierden totalmente su identidad familiar.
Y eso yo lo veo como algo, a mí me choca, ¿no? Ahora, el hombre, como dice Sebastián, hay un rol de lo masculino que es muy estricto, ¿no? De este hombre de pelo corto, bien vestido, ¿no? Que se tiene que ver como un macho, ¿no? Eso es bien fuerte acá. Es como, hay una forma muy definida de lo que es lo masculino y no se permiten mucho otras formas de ser desde afuera, ¿no? Ahora, desde adentro hay mucho control interior también, ¿no? Que no se mira a una mujer, que no se mira mucho a los ojos. Aquí todo el mundo forma sus relaciones por internet, o sea, ya casi nadie se le ocurre que uno puede enamorarse del otro de solo mirarlo, ¿no? Y eso para mí también son formas, no sé si machistas, pero son, no sé, hay algo ahí que me llama la atención en esa estructura cristalizada del deber ser hombre en el mundo civilizado, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y pienso que son más patriarcales los países de Europa y más los países del norte de Europa. Es decir, porque ellos tratan de encarnar mucho más la idea del tipo, ¿no? De un hombre serio, un hombre responsable, universitario, de pelo corto, como decías, que tiene que ser tener un título, una profesión, que tiene que ser muy firme, dedicarse solo a trabajar y trabajar. Y bueno, y entonces el estereotipo, ¿no? De ese personaje que se presenta como lo más civilizado, ¿no? Como el mejor civilizado, el que ha llegado a la perfección de lo civilizado, que es de ese tipo casi que medio deshumanizado porque tiene que cumplir ciertas reglas, ciertas normas y que no puede salirse de todo eso que está delimitado, establecido. Entonces es muy encajonado este personaje, especialmente en Alemania. Eso he podido constatar personalmente. Eso que tú dices de deshumanizado es muy interesante porque se vuelven personas muy aburridas finalmente con las que no puedes profundizar, o sea, no hay una conexión del alma que es como a nosotros los latinos nos resulta tan fácil, ¿no? Porque tenemos una plasticidad, somos mucho más plásticos en el sentido de que no tenemos esas estructuras, ¿no? Así tan rigidizantes. Entonces nos permite tener un tipo de conexión muy profunda, que es lo que nos falta a nosotros aquí cuando nos encontramos con los alemanes, que todas las relaciones se mantienen en el afuera. La pregunta que quizás muchos se estarán haciendo es ¿por qué están en Alemania? Ah. Qué les ha impulsado? Qué les tiene allá? ¿Qué dice Sebastián? Distintas cosas. Puede también al final terminar siendo una razón karmática, ¿no? Porque hay razones prácticas que nos trajeron a este lugar, pero en algún momento delante mencioné, mi historia con Alemania es mucho más larga, no se remite a estos 7 años, y, eh, y, y tal vez si lo tuviese que decir en forma sencilla y rápida, es que tengo una descendencia alemana, que así como muchos chilenos, en Chile hay una gran colonia de alemanes que llegó en el siglo XIX, y toca que también eso marcó mi existencia también en algún momento, desde temprano en realidad, porque cuando fue el golpe militar en Chile, mis padres nos vinimos para acá el año 74, en febrero ya estábamos viviendo aquí, y yo era muy pequeño en esos años. Y ahí empieza, digamos, para mí, en mi biografía personal,
una seguidilla de contingencias, como dice el amigo Inclán, que hacen mi historia, que vinculan mi vida con este territorio. Entonces, me pasé mi vida muchas veces entre Chile y Alemania. Claro, cuando conocí a Francisca, yo ya llevaba 10, 11 años viviendo en Chile, había estudiado, estaba trabajando, y hicimos familia, y pasamos otros tantos años más allá. O sea, finalmente estuve en un pie, así como casi 20 años allá, antes de venirnos a vivir de vuelta acá. Y bueno, y no en última instancia también razones prácticas, económicas, porque la vida en Chile también se hacía más difícil. Juntos criábamos a 4 niños. Y, eh, y, y claro, yo me enfermé en algún momento, Francisca también estuvo enferma un poco allá, y la situación de salud, de atención de la salud allá era muy precaria. Entonces, yo teniendo pasaporte alemán, dije, aquí hay un camino rápido para atenderse bien y rápido, y salir rápidamente del problema de salud. Lo usé, y, eh, y aquí hemos escrito. Bueno, los niños entraron al colegio en ese momento y entramos en un proceso que no se corta tan fácilmente, ¿no? Cuando los niños entran en un proceso de adaptación a su medio, sacarlos rápidamente también a veces puede ser un error, y eso lo conversamos siempre mucho, de cuál es el momento adecuado, a tratar de atender cuáles son sus necesidades, dónde se encuentran ellos con su chilenidad, su latinoamericanidad, que la vivimos harto, pero sus amigos acá en este momento son todos alemanes. Entonces su mundo es muy, muy de aquí, de la escuela, ¿no? Y esto. Entonces, Francisca, ¿y tú te has adaptado? ¿Te resultó fácil adaptarte? ¿Te has adaptado ya o todavía no terminas de adaptarte? ¿O a veces también quieres regresar? Yo tengo otra visión que Sebastián, porque yo siempre estoy queriendo volver a Chile. Po. No, no, para mí nunca fue el que los niños van a estar mejor acá. O sea, para mí siempre yo me siento canjeando una moneda por otra acá, pero no siento que aquí sean las condiciones fantásticas, favorables, ni todas las posibilidades que los niños tienen acá. No, 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 no creo en eso. Para mí siempre, para mí ha sido una cuestión de como que el destino no me vuelve a poner contra el suelo alemán, porque algo tengo que hacer acá, pero no sé, estoy en eso. Y eso entonces ha significado un tiempo largo de adaptación, justamente porque no, eso de ¿qué hago acá? La eterna pregunta, ¿qué hago acá? Y siento que ahora recién la estoy resolviendo al empezar al empezar a sentir que puedo darme yo lo que yo soy, lo que yo traigo aquí en este territorio. Pero eso es algo que tenía que conquistar el idioma, conquistar el entendimiento de cómo funciona, y con eso entonces poder construirme. Pero para mí no ha sido bien difícil. Sí. Yo viví 5 años en Francia y claro, al principio, como todo era nuevo, era muy bonito y como había muchas cosas y más que todo como llegué yo en condición de maestro, entonces tenía ciertos privilegios, si se puede decir así, y como consecuencia tenía una actitud, una reacción de agradecimiento, de acogida, y, y pensaba que quizás me iba a quedar toda la vida allá. Es decir, esta emoción me duró unos 3 años, pero después ya me comencé a preguntar exactamente lo que tú decías. ¿Qué hago aquí? Sí, aquí está todo, tiene muchas cosas bonitas, interesantes, pero decía, no estoy con mi gente, no estoy con mi cultura, no estoy con mi lengua,
no estoy con mi familia, no estoy en mi medio, es decir, no me sentía muy útil allá, decía, allá en el Ecuador, en mi caso, hay mucho que hacer y bueno, entonces también me pasaba lo mismo. Entonces, si yo me he preguntado es, ¿qué pasa con la cantidad de llamados latinos? Porque bueno, yo no me suelo identificar como latino, sino más bien yo discrepo de eso y más bien me identifico como de Abya Yala o que soy, digamos, descendiente de estas tierras, porque eso de latino es como medio europeo, ¿no? Bueno, en todo caso, entonces yo siempre me he preguntado, decía, ¿por qué se retienen ahí? ¿Qué es lo que les impulsa a quedarse? Y digo, lo económico, ¿no? Porque allá no es tan, digamos, tan complicado, tan duro, si bien hay que trabajar bastante, pero pueden haber respuestas, digamos, económicas, ¿no? Resultados y puede uno alcanzar cierto bienestar económico. Pero uno después se dice, sí, ¿y qué más? Aquí estoy económicamente mejor, pero entonces esa es la gran pregunta, ¿no? Si, ¿qué más podemos hacer más allá de lo económico? ¿Qué piensan? Mm. Sí, bueno, a mí lo que tú dices, yo decía, es que aquí no están mis luchas. Cuando yo decía, es que eso es lo que me falta, mis propias luchas. Aquí no tengo y eso es lo que me mueve como ser humano que siempre está súper idealista, que siempre necesita estar como transformando. Y claro, yo no me quiero sentir vendiéndome a lo económico, porque no es eso lo que me interesa ni lo que me sostiene en el fondo. O sea, no es que no me interese, me interesa, pero no me sostiene. Pero en Chile la realidad es se volvió muy difícil para nosotros. O sea, por eso yo digo claramente, no estamos en Chile porque no queramos y porque decimos, no, es que aquí podemos tener, no sé, cualquier cosa, no. Es porque Chile es realmente, se volvió complejo, angustiosamente complejo en los últimos años, ¿sabes? De una precariedad muy dolorosa. eh, y donde a nosotros nos tocó en todos los puntos de una manera tan especial que ya no nos podíamos sostener. O sea, nos tocó en la salud que no la podíamos sostener, en la educación que se volvió insostenible, o sea, vivimos toda la precariedad, vivimos una precariedad profunda de no tener agua, no teníamos ni agua, porque vivíamos en el campo y dependíamos de pozos. Y los latifundistas de los alrededores se chuparon porque venimos de la zona del conflicto con el abocado, con las paltas. Entonces los latifundistas de la zona se tomaban todo el agua y nosotros que vivíamos como parte del campesinado, nos quedamos sin agua. Entonces llegamos a ese límite de precariedad Mm. y por eso es un dolor profundo. Claro, es entendible. Sí, no, yo comprendo que la situación es muy compleja y por eso quieren irse, ¿no? O sea, muchos, especialmente ahora con esta situación de la pandemia, la crisis, todos quieren irse, ¿no? Pues todos quieren salir, es comprensible, ¿no? Sebastián, eh, ¿qué es lo que extrañas de Chile? ¿Qué es lo que te gusta de Chile? Mira, a mí en general, en realidad de Chile, es un país que está anclado en mi corazón, en realidad te diría todo, ¿no? Eh, lo aprendí a conocer y querer mucho, incluso lo escogí como mi hogar, porque yo, como te decía, crecí en dos culturas. De niño pasé una etapa aquí, me fui después, mi adolescencia la viví en Chile, volví mi juventud acá a Alemania, pero finalmente yo decidí estudiar allá en Chile, y decidí, pudiendo haber estudiado acá, pero fue mi opción.
Y en el fondo, cuando tú nos haces estas preguntas, mira, yo hoy día trabajo mucho con biografía, y por eso también te decía antes que al final podría decirte que son cosas karmáticas. O sea, no es una cosa que me guste más allá o acá, sino que en el fondo tiene realmente que ver con la pregunta esencial que tú mismo te hiciste, que se hizo Francisca y que finalmente también me hago yo, eso de qué es lo que estoy haciendo yo en este momento acá, por qué estoy acá, y eso tiene, la razón se encuentra dentro de mi propia biografía, pero que no se circunscribe solamente a una historia que tiene que ver con que se circunscribe dentro del momento en que yo nací hasta mi muerte, sino que viene de mucho más allá. Yo me siento que tengo muchas cosas que me conectan acá, como también siento que tengo muchas cosas que me conectan con Chile. Entonces, siempre, por eso que los dos estamos en estas corporaciones de trabajo con América Latina. O sea, uno de esas corporaciones nos mantiene en un contacto directo trabajando con una escuela hace años ya en Chile, y la escuela se llama la Escuela para el Buen Vivir. Una escuela de oficios para el buen vivir, ese es su nombre. Por eso es que al final, cuando supe del diplomado que tú diste, inmediatamente se nos prendió la ampolleta con eso. Dijimos, tenemos que profundizar. Y mientras que en la otra corporación lo que hacemos es vincularnos en una acción de difusión de temas culturales latinoamericanos. Había ya chileno, lo que sea, pero en el fondo que tiene que ver con la realidad latinoamericana, y tratando de generar un diálogo intercultural, que ha sido muy, muy enriquecedor. Es nuestro anclaje con lo que dejamos allá, y que nos hace sentir también vivos acá. En el fondo, cuando colocamos los temas, la retroalimentación que recibimos es muy positiva, y a nosotros, por supuesto, también nos hace enriquecernos mucho, mucho. Nuestros hijos también reciben una parte de eso. Comprendo lo que dicen. Pues a mí me pasa algo, no sé si a todos también, pero a mí me pasa que yo estoy 2 años viviendo en Bolivia, pero siempre estoy pendiente del Ecuador, siempre buscando información del Ecuador, siempre en relación con el Ecuador, es decir, más que en contacto con mi realidad inmediata, que es aquí en La Paz, más estoy preocupado del Ecuador. Es unas cosas que me parecen extrañas, incluso también en la situación de pareja, como yo estoy casado con una boliviana. Entonces, es una situación de división, ¿no? Porque esto de las parejas internacionales también se vuelve complejo, porque, por ejemplo, evidentemente ella quiere vivir acá y yo quiero vivir en el Ecuador, y entonces son cosas particulares, ¿no? Eh, Francisca, ¿qué es lo que te gusta de Alemania? Me he hecho esa pregunta tantas veces, no. Pero me gusta los bosques, me gusta el verde, me gusta el que el espacio no sea privado, como en Chile. Me gusta que no tenga que desalambrar. Me gusta que pueda caminar días a través de las montañas, de los cerros, de los lagos, que haya una preocupación muy superior a la que tenemos nosotros en Chile por el espacio, por el espacio silvestre, Natural. por lo natural. O sea, nosotros vivimos aquí al lado de un río, del río Nécar, y nos podemos ir a bañar al río Nécar en el verano. Eso en el Mapocho de Chile, no sé si lo conoces, pero por ahí corre la alcantarilla en Chile, ¿no? Eso es una grandiosa oportunidad, desde donde podemos aprender mucho.
Ahora, claro, a mí me encantaría que los seres aquí veneraran, tuvieran una relación más de veneración. Todavía es muy utilitaria la relación con la naturaleza, pero como sea el espacio natural, silvestre, con aves, con todo tipo de, con los seres que habitan ese espacio, está respetado. Claro. Y Sebastián, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Alemania? A nivel social, a lo mejor, la igualdad, la dignidad. Déjame a mí. Sí, pero... Francisca se mete aquí y trata de... Pero probablemente tenga mucha razón en ello, pero también... No, pero también coincido más en el tema del el tener la posibilidad de ver espacios naturales cuidados, de verdad cuidados. O sea, es que resalta demasiado eso. Recuerdo siempre un amigo que me vino a ver y que muy naturalmente le dije, salgamos a caminar y conversar, tantos años que no nos vemos, y a 5 minutos de la casa hay un bosque, y salimos caminando, entramos al bosque y nos damos un paseo, y en la mitad del camino, en la mitad del bosque, y en la conversación, él muy nervioso me pregunta, ¿no le molesta a nadie que estemos aquí? Y eso yo creo que refleja muy bien esa diferencia, ¿no? De que vivimos en un país, venimos de un país en el que desde la llegada de los españoles fue dividida en parcelas, en grandes haciendas, y de ese momento que no había espacio público. El peón arrancaba de una hacienda para entrar en otra nomás. Y eso también lo vimos viviendo nosotros mismos en el campo, que siempre nos gustó la naturaleza, ir, porque teníamos los cerros ahí, los atravesamos, pero siempre había que pedirle permiso a alguien. O andar con un alicate para cortar el alambre, cerco. claro. Entonces, y ahí entra lo que me trató de meter por aquí la Francisca, de cierta igualdad social de la cual los alemanes son muy celosos, así, de que se les respete. O sea, cuando hay situaciones de desigualdad que realmente existen, las personas saltan, no son indiferentes a ello. Yo acá hago un trabajo social muy fuerte, muy importante, que me encantaría que hubiese. Yo trabajaba cosas similares en Chile, pero en el fondo aquí es como hay un paso más allá. Me toca asistir a muchas familias, por ejemplo, que tienen necesidades, pero necesidades que, o sea, no tienen por qué ser pobres para pedir ayuda, y llegamos personas a ayudarles a ellos como familias porque no encuentran, porque no tienen soluciones a sus problemas. Y mientras que en Chile, en el fondo, para obtener algún tipo de ayuda hay que estar en una extrema pobreza, y entonces ahí es donde aparecen una cierta sensibilidad en relación a la igualdad de derechos de las personas, que yo encuentro muy valioso y me gusta mucho. Francisca, se habla de que Europa y particularmente Alemania es muy racista. ¿Ustedes han vivido racismo? ¿Ustedes ven racismo hacia otras personas? ¿Cómo está ese asunto del racismo? Yo no no puedo decir que he vivido racismo. Quizás lo he vivido y no me di cuenta, porque siento que también es una cosa de cómo uno camina por la vida en algunas situaciones, ¿no? Yo no me siento perseguida por el racismo. Y cuando he podido percibir situaciones, las enfrento como puedo.
pero no he visto racismo, pero tampoco he visto esta posibilidad de mirar al otro. O sea, es mejor me hago el loco y paso por el lado, porque no es socialmente permitido también el racismo, es muy mal visto socialmente el racismo. Entonces, mejor me hago el loco y no miro. Eso. Sí. Sí, seguramente es como me ha pasado a mí en Ginebra, en Suiza, en que nadie te mira, ¿no? Todos pasan mirando al frente o al suelo y nadie te regresa a mirar. Y yo me quedé sorprendido las primeras veces porque era extremo, ¿no? Especialmente en Ginebra, porque no se ve eso en París, así. Pero en Ginebra era impresionante. Y me contaron, y después preguntando a alguna gente me dice, ¿por qué crees que aquí viven las grandes estrellas del cine, del deporte, muchos ricos? Justamente porque ahí pueden caminar tranquilamente por la calle, porque estos famosos si salen en, no sé, en una ciudad, todo el mundo, una firma, un autógrafo, una fotito. En cambio allá en Ginebra pueden salir y darse la vuelta que nadie casi, o creo que nadie mismo les hace caso o les están parando, sino que pueden sentirse que pueden transitar tranquilamente, ¿no? Entonces es bien extraño, ¿no? Sí, eso da una sensación de mucho anonimato. O sea, es una sensación de alguna manera de libertad y yo ando como quiero, me visto como quiero, porque en realidad a quién le importa si nadie me va a mirar. O sea, yo puedo salir en pijama o puedo salir en la pinta más elegante y nadie me va a mirar, pues entonces da lo mismo, ¿no? Y en ese sentido es como, da lo mismo. Pero es esa sensación de anonimato, de donde me encuentro con la mirada con el otro, si es que llego a necesitar algo. Pero finalmente es como que nadie necesita nada, porque todas las necesidades están cubiertas, pero eso es porque pensamos que las necesidades son solo materiales, porque así se ve, ¿no? Así se siente. Y que las necesidades humanas, no sé, pues, se satisfacen por sí solas. Y eso hace que sea una sociedad muy enferma mentalmente, ¿no? Tú sales a la calle y sientes esa enfermedad mental, que sé que es por el aislamiento, que es por la soledad, que es por la falta de contacto visual. Una moneda de doble cara. Sí, sin embargo, de todo ello lo que llama la atención es que Alemania tiene gran cantidad de contagiados y gran cantidad de muertos. ¿Cómo explicar que haya tantos muertos si son un poco así aislados y no hay mucho contacto, especialmente a nivel público y con gente extraña? Sí, tienen contacto con la familia y al interior de las viviendas, pero casi afuera están cada cual por su lado. Pero es que no hay que olvidarse que la mayoría de los contactos se dan en los asilos de ancianos, que aquí todos los viejos viven en asilos de ancianos, o sea, los viejitos que viven con su familia son muy pocos. O sea, el gran negocio alemán, el de los asilos de ancianos. Y es ahí donde se provocan los mayores contagios. Yo no sé, tú tienes otra opinión, pero... Sí, o sea, Alemania es un país grande. Es pequeño en territorio, pero es grande en población. Estamos hablando de cerca de 85 millones de habitantes. Um, y, y es muy diverso en sus culturas locales. O sea, los alemanes del este con los del oeste, los del norte y los del sur son muy, muy diferentes entre sí. Y cuando se ve el mapa de los contagios también se ve, digamos, en donde se concentra la mayor cantidad de contagiados, que no es la nuestra, no es nuestra zona, la de mayor contagio. Y también ahí se puede ver de que en el fondo hay otro tipo, otra forma también de estar, ¿no? Pero los factores son muy diferentes. O sea, los alemanes, o sea, por un lado es verdad que que no les gusta mucho el contacto, pero sí les gusta mucho la fiesta. En ciudades como Berlín o las ciudades grandes, Frankfurt, qué sé yo,
y les gusta la fiesta electrónica y ahí están también un poquito hartos ya con el tema del COVID, o sea, ya también quieren su libertad, porque desde que comenzó acá, una de las cosas que dijeron de un principio, van a haber restricciones a las libertades individuales, y eso es uno de los valores más preciados para los alemanes. Entonces dicen, sí, ok, de acuerdo, pero no se demoren mucho en arreglarlo, y el tiempo que va ya les es mucho. Entonces hay harta desobediencia también en ciudades grandes, importantes. Stuttgart, Berlín, son enclaves así de mucha gente que derechamente no quiere aceptar más medidas. Entonces yo lo explicaría por ese lado, de que hay mucha gente aburrida con las medidas que se han tomado, con lo que se ha hecho a nivel político. Alemania no es no se vive, Alemania no puede sacar presidentes autoritarios. Tienen un problema con el autoritarismo, el verticalismo, y se cuestionan eso muchas veces, porque dicen, bueno, a lo mejor si fuésemos un poquito más autocráticos, diríamos, hay una obligatoriedad para vacunarse y punto. Y Quizás, es algo que no logran hacer. quizás tal vez lo que he sentido en una buena parte de los alemanes es que hay un mea culpa con relación a la época nazi. Entonces eso les marca y como que no quieren repetir. Entonces hay una búsqueda de distanciarse y romper con eso. Pero sin embargo hay el otro extremo, ¿no? Creo que es un pequeño grupo de ultraderechistas, ultranazistas que van renaciendo. ¿Cómo va ese asunto del nazismo? Es parte de la alemanidad también, ¿no? O sea, yo siento que hay el nazismo existe, o sea, pero no solamente aquí. Lo que pasa es que Alemania tiene el pasado histórico que tú mencionas, y eso es claramente un factor que le juega muy en contra. Pero también, si somos honestos y miramos al planeta, incluso en casa, o sea, en Chile van a haber elecciones este fin de semana, y a pesar de todo lo que ha sucedido, el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, es un nazi y tiene hartas posibilidades de salir, porque al final la gente le tiene miedo, digamos, al reventón social, digamos, ¿no? Y frente a eso, tanto allá como acá también, acá cuando dicen, ¿sabes qué? Me parece la multiculturalidad bien, pero ya muchas mezquitas en este país ya tampoco queremos, y empiezan a relacionar cosas, y cuando vienen cantidad de refugiados del mundo entero que llegan en masa acá, también se empiezan a sentir invadidos, y la reacción en el fondo siempre viene muy dura y convincente desde la ultraderecha finalmente. Y eso se ve en todos lados, basta mirar a Polonia, Hungría, vecinos acá, ¿no? Y también los italianos han estado lidiando con eso, qué sé yo, o sea, y Francia siempre está ahí en el limbo, ¿no? En sus elecciones también, es o la ultraderecha, y que finalmente salvan la situación porque nadie quiere la ultraderecha, le tienen mucho miedo, pero tienen un peso fuerte. Y así suma y sigue, así que al final el nazismo, sí, pero yo soy bien cuidadoso al colocarle ese tema a un alemán así de simple por debajo. Es muy fácil hacerlo, pero no,
no es la mejor estrategia cuando lo que se persigue es la interculturalidad, la integración, cosas. Francisca, ¿qué quieres decir? No, otra cosa. Yo creo que el nazismo igual ha dañado o sea, las consecuencias del nazismo han dañado la identidad del pueblo. Entonces, todo lo rico que tenía Alemania como identidad, como folclore, como cultura, se relaciona con el nazismo, entonces se tapa, se prohíbe, se olvida. Entonces, un pueblo que ha perdido mucha identidad cultural. Y eso es doloroso y por otro lado es peligroso porque toman cualquier cosa, es como un lugar vacío, ¿no? Que se llena con materia, que se llena con el tener más. Y desde ahí es como un punto de inflexión que necesitan los alemanes preguntarse también, yo siento, ¿no? Sobre Angela Merkel, es verdad, esa idea se ha creado, como siempre, no se crean imaginarios internacionales, ¿no? Estereotipos a nivel internacional, pero a veces a los interiores no es así, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué a Bolivia, pensaba que todo el mundo era simpatizante de Evo, pero no era así, ¿no? Generaba más bien mucha disconformidad en los propios sectores populares, ¿no? En el mundo indígena mismo había mucha resistencia. ¿Qué pasa con Angela Merkel, Sebastián? ¿Hay simpatía o más o menos? ¿Cómo están ahora que ya se va? Angela Merkel, una mujer muy respetada por lo que hizo y por cómo lo hizo, pero también el cómo lo hizo, por cómo lo hizo, también fue muy criticada. Um, eh, muchos la van a echar de menos, otros tantos diría que en el fondo están felices porque finalmente todo lo que se le atribuye de bueno, también en la misma medida, o sea, lo que se le atribuye de bueno tiene que ver con la estabilidad que generó en 16 años, entonces, pero muchos que la critican dicen, bueno, esa estabilidad también refleja poco atrevimiento para generar cambios necesarios en una época en que habría sido bueno haber generado cambios radicales. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Francisca, el otro día leía a un filósofo alemán que se llama Marc Gabriel, y él decía que él estaba feliz de que se iba Angela Merkel porque también decía que es otra de los que siempre buscan Alemania primero, y que era, en ese sentido, no le simpatizaba a Merkel porque está dentro de ese grupo de que primero Alemania. ¿Quieres que te comente? Sí. Yo así de lo que vivo acá en el día a día, más que nada porque me pasa como tú en Francia, que miro más noticias de Chile que de Alemania, pero los niños la aman, ¿no? En general, los niños se sienten súper orgullosos de su Merkel, po. Y es igual, es interesante, ¿no? Porque en Chile todos los niños, todos los hijos nuestros odian a Piñera, ¿no? Pero nosotros aquí, sin decir nada de la Merkel, hay una sensación de esta como abuela, madre, gran madre, y que genera una sensación de estabilidad. Y yo creo que eso es, y de mucha humanidad con el discurso hacia los refugiados. Cuando fue la gran oleada de refugiados, nosotros estábamos acá, y por ejemplo se creó una casa para las mujeres que venían embarazadas por violaciones. Y eso es algo que como mujer, claro que te fascina, ¿no? Esa visión de decir, oye, vienen muchas mujeres
que para llegar acá tuvieron que ser violadas muchas veces, y ellas vienen embarazadas. Entonces se crea una casa para recibirlas a ellas, ¿no? Y se generan recursos para que esas mujeres tengan un bienestar psicológico, emocional y físico. Entonces son cosas que te provocan mucho. Y para ir finalizando, Sebastián, ¿qué te parece que es lo positivo, lo más rescatable de un chileno? ¿Qué le dirías a los chilenos que deben valorar de Chile, de los chilenos? No sé, ¿qué dirías tú? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje enviarías a tus compatriotas? Uf, qué gran misión me pones por delante, queridos míos. En realidad, si hay algo que, que en realidad mmm, siempre me gustó de Chile, a pesar de todo lo que hemos dañado en nuestro país, es su naturaleza y en todo su esplendor, de norte a sur. Por ahí un amigo nuestro decía que el chileno era un ser destinado a cuidar de los eternos ríos. Estamos llenos de ríos que van de cordillera a mar, y los hemos, sin embargo, hemos permitido su intervención permanentemente, lleno de hidroeléctricas, hacia el norte la intervención para el uso de las aguas para las grandes mineras. Eh, eh, y a la luz de lo que sucedió el 2019, les diría no se vuelvan a dormir, despertaron y fue un esfuerzo tan grande, fue una larga lucha de años, de generaciones, que no dejen de mirar lo que llevó a todo eso y no se confundan tampoco, sino que sean capaces de mirar con el corazón hacia adelante para que cuando digamos nunca más, realmente podamos colocarnos, estar de pie detrás de esas palabras, es decir, nunca más, pues ya habíamos dicho nunca más, y sin embargo volvimos a tener a los militares en las calles disparando a sus hermanos, a su gente, su propia gente, y eso a mí me causó mucho, mucho, mucho dolor. Y, y yo quisiera que la experiencia que se está llevando a cabo con la redacción de la nueva Constitución sea una experiencia que sepamos valorar al punto, a un punto de que quede en un lugar de respeto, y que no olvidemos nunca todo lo que fue necesario para poder llegar ahí. No solo una revuelta, sino que muchos años, muchas décadas de sufrimiento. Y que no le teman al futuro. El capitalismo es para mí un invento de otros tiempos y para nada necesario para continuar hacia adelante. Porque así como fue implementado y como se usó el neoliberalismo para experimentar en nuestro país, me queda más que claro de que no hay necesidad de eso, de que en realidad no sirve, porque solo sirvió para exterminar a muchos de nuestra propia gente. Y que mire sin miedo hacia el futuro. Francisca, ¿qué es lo que te parece lo más bonito de Chile? Y puedes también contestar la anterior pregunta de los chilenos. ¿Qué es lo que más te gusta, lo más lindo de los chilenos? Y el poder creativo de los pueblos. Encuentro extraordinario, la inteligencia, la creatividad, el abrir el corazón al universo,
y poder leer las cosas de otra manera. Y eso está mezclado con lo que es su paisaje, ese mar maravilloso, eterno, esos ríos eternos, la cordillera imponente, todo lo que rodea, eso es un paisaje, es el paraíso, como decían los mapuches. Y eso, esa mezcla de esos paisajes tremendos con unos seres tremendos, hace un lugar muy potente. Y creo en esa potencia territorial y humana, y para tener las fuerzas para lo que viene, para las transformaciones que se vienen. Eso. Te corté, ibas a decir algo y te corté. ¿Qué querías decir? No, eso. Sí, eso, ya. Bien. Entonces, ¿se quedas a vivir ahí No. o pues, la gran pregunta? Bien. El millón. Vivimos generando movimientos hacia Chile. Oye, nosotros hace menos de un año postulamos para irnos a vivir a Bolivia. Ah, sí. Sí, pero no resultó. Así que no, siempre estamos generando movimientos que nos permitan llegar allá, pero también entendiendo que aquí también es hogar. Sí, Bien, muchas gracias. Algo que quisieran añadir, algo que no he preguntado y que les gustaría compartir, que les gustaría decir, algo para finalizar. Darte las gracias por el movimiento que estás generando, por la unión de saberes y conocimientos que estás generando, es de una potencia extraordinaria, y es saber utilizar en el fondo los recursos y los medios que tenemos hoy en día disponibles, que para gente como nosotros decir que hacemos con esto, de repente es darle un sentido. Así que eso, agradecer. Muchas gracias, Sebastián. Algo en ese sentido de agradecimiento, porque el espacio que abriste tú con estas temáticas le dio espacio y sentido también a muchos de nuestros pensamientos, y impulso también. Así que muy agradecido. Qué bien, muchas gracias, queridos hermanos. Les envío un fuerte abrazo y pues seguimos caminando. Chao, chao. Chao, gracias, Atahualpa. Adiós. Buenas noches.